Evangelio según San Juan, capítulo 14. Vamos solo a leer el versículo 16 y versículo 17. Es el texto que nos toca para hoy, pero vamos a leer desde el 15 para que podamos entender desde el 15 hasta el 17. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15 hasta el versículo 17. Y dice el texto de la siguiente manera: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le conoce ni le ve, pero vosotros sí le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. Vamos a estar hablando de una promesa extraordinaria que es lo que Jesús le hace en los siguientes versículos bíblicos. Desde el versículo 16 hasta el versículo 20 vemos una gran promesa que Jesús le hace a sus discípulos atribulados. Cuando nosotros hablamos de promesa, cuando nosotros decimos una promesa, ¿qué es lo que nosotros queremos decir cuando nos referimos a una promesa? La promesa no es algo que Dios ha provisto para que nosotros podamos reclamarla o que nosotros podamos apoderarnos de ella o podamos nosotros decretarla, como dicen algunos. No. Nosotros podemos apoderarnos de ella y hacer conforme a lo que el Señor ha determinado que sucederá. Cuando nosotros encontramos en las Escrituras las promesas de Dios, nosotros vemos a través de las promesas de Dios que el Señor muestra su carácter a través de cada una de sus promesas. Una promesa entonces nos dice quién es Dios y nos dice qué Dios hará. Y está basada en la santidad de Dios, está basada en la bondad de Dios, está basada en el poder de Dios, está basada en la soberanía de Dios, está basada en su omnipotencia, en su omnisciencia, o sea, en todo el carácter de Dios, en la persona de Dios. O sea que una promesa está basada, podríamos decir, en los atributos de Dios, y es por eso que una promesa de Dios no puede fallar porque está basada en la persona de Dios. Y se va a cumplir de una forma que nosotros muchas veces ni conocemos, porque se va a cumplir simplemente porque Dios lo ordenó. Dios ordena la promesa, Dios da la promesa y Dios ordena su cumplimiento. Yo le puedo prometer a mis hijos, a mis hijas, yo le puedo prometer que yo la voy a cuidar y yo lo estoy diciendo de corazón que le prometo que siempre la voy a cuidar. Y es verdad que yo la voy a cuidar, pero aquí hay un pequeño problema. Y es que el cuidado mío para con mis hijas es un cuidado limitado. ¿Por qué es un cuidado limitado? Porque yo no soy omnipresente, yo no estoy en todas partes a la vez. Y desde que yo salgo del entorno donde ellas están, ya mi protección quedan ellas sin mi protección. Sin embargo, no pasa así con Dios. Cuando Dios da una promesa, la promesa se cumple a toda cabalidad porque Dios tiene todo el poder necesario para hacer lo que quiere, como quiere y cuando Dios quiere. Porque sus atributos son atributos eternos. Y Dios se permite hacer todo cuanto Él quiera hacer y por eso su promesa siempre han de cumplirse. Dios dijo que nos iba a proteger. Si Dios dijo que nos iba a proteger,
pues nosotros simplemente debemos creer que así será, porque su control y su dominio no tienen límite. Dentro de las cosas que suceden no podemos cuestionar el hecho de nos está protegiendo o no nos está protegiendo, sino cuál es la voluntad de Dios en torno a lo que nosotros estamos viviendo, porque de que nos está protegiendo es así, porque Dios no miente y tiene el poder suficiente para hacer lo que Él quiere hacer. Dios tiene la capacidad de estar en todo lugar a la vez, y como esto es posible para Dios, a Dios no hay que contarle las cosas. Él las sabe de antemano, Él las conoce porque es Dios simplemente. El hombre puede prometer todo cuanto el hombre quiera prometer, pero sus promesas van a depender de muchos factores. Las promesas de Dios, en cambio, se van a cumplir porque las promesas de Dios solo dependen de Él, de su propósito y de su voluntad. Es Dios quien se ha comprometido en cumplir su promesa. No es que nosotros le exigimos a Dios que cumpla su promesa, no. Es que Él se ha comprometido en cumplir todo cuanto Él ha prometido. No hay nada que tú puedas hacer, no hay nada que nosotros podamos hacer que ese algo pudiera presionar a Dios para que cumpla sus promesas. No hay nada que podamos hacer para presionar a Dios o para nosotros declarar que se cumpla una promesa. Yo puedo venir en esta mañana y decirle, hermano, yo declaro que la promesa que Dios hace en Juan capítulo 14 versículo 16 al 20, yo declaro que esa promesa se va a cumplir. Y el hecho de que yo lo diga no significa que va a ocurrir. Va a ocurrir porque ya Dios dijo que se va a cumplir. Porque el poder no está en lo que yo pueda declarar, sino el poder está en lo que ya Dios ha prometido y ha dicho en su palabra. Él cumplirá sus promesas porque sus promesas son parte de su carácter, de su persona. Y hoy veremos una promesa extraordinaria. Iniciaremos este tema, una promesa extraordinaria que el Señor da a sus discípulos y que nos da a nosotros hoy para fortaleza de sus discípulos en medio de la situación apremiante por la que ellos estaban pasando, por su partida que ya era inminente y estaba próxima. Y Él hace una promesa a ellos y hace una promesa a quienes han de seguir su legado. El Señor promete enviar otro consolador. Y esa es la promesa que vamos a estar viendo en esta hora. El Señor promete otro consolador. El Señor promete la presencia permanente en los creyentes de otro consolador. Y este es el primer punto que estaremos hablando. El Señor promete otro consolador. El versículo 15, en él nosotros vemos en este versículo 15 que dice que si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y Jesús aquí habla del amor de los discípulos, del amor que deberían tener los discípulos, un amor que ha de verse a través de la obediencia de ellos. El que ama, guardará mis mandamientos. Sin embargo, en el versículo 16 hasta el versículo 15, podríamos decir hasta el versículo 20, nos habla del amor de Cristo por sus discípulos. Primero, Jesús está prometiendo que iba a rogar al Padre por otro consolador. Dice el pastor MacArthur y otros estudiosos bíblicos que consolador aquí significa alguien llamado a estar al lado para ayudar. O sea, el Señor está diciendo y le está diciendo a sus discípulos y nos está diciendo a nosotros, yo
me voy a ir, yo no lo voy a dejar a ustedes en la condición en la que están, en medio de la tribulación y en medio de la crisis en la que pudieran encontrarse, sino que yo voy a enviar a otro consolador. Yo voy a enviar a alguien que está llamado a estar de manera permanente al lado de ustedes para ayudarlo. Y esa es la promesa que nos hace Jesús en estos 2 versículos bíblicos. No era que el Señor se iba y como Él se iba simplemente los iba a dejar solo. No era que el Señor los estaba abandonando, le estaba prometiendo que vendría alguien que iba a estar siempre con ellos para ayudarlo. Y por eso es que le llama otro consolador. Era quien iba a proveer las necesidades físicas y las necesidades espirituales de sus hijos, de su iglesia. Cristo era quien hacía esto. Cristo era quien proveía para las necesidades físicas y las necesidades espirituales de sus discípulos. Pero ahora es el Espíritu Santo quien iba a hacer ese trabajo que hacía Cristo con ellos. O sea, es la persona del Espíritu Santo quien estaría al lado del creyente ayudándolo, quien estaría al lado de los creyentes consolándolo, fortaleciéndolo, intercediendo por ellos y alentando la vida del creyente. El creyente ahora en este mundo de pecado y en este mundo de tinieblas cuenta con la ayuda del Espíritu Santo que vive dentro de él, y no solo que vive dentro de él, sino que le sirve como ayudador. El Espíritu Santo viene a sustituir a Cristo. Viene a sustituir al Mesías. Y viene para darle poder a los creyentes para su obra en la tierra. Viene para enseñar a los creyentes. Viene para fortalecer a los creyentes. Y viene para interceder por los creyentes. La partida de Cristo era inminente. El Señor ya estaba a horas de cumplir ya su obra redentora, de morir en la cruz del Calvario, y le está diciendo que no lo iba a dejar solo, y le está prometiendo esta presencia permanente del Espíritu Santo en ellos, y esa presencia permanente en el Espíritu Santo en ellos, en lo que iban a creer a través de la palabra de ellos y en lo que iban a seguir su legado. Usted me puede preguntar, ¿quién es el Espíritu Santo? Yo pudiera decirle, bueno, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. O sea, el Espíritu Santo es Dios. Jesús no está diciendo que va a pedir al Padre para que envíe a alguien más o menos parecido a Él. No es eso lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo que le va a pedir al Padre que envíe a una guía. Y a quien está diciendo que viene, no está diciendo que van a venir a alguien inferior, sino a un igual. O sea, es Dios. Jesús está pidiendo a un igual que es el Padre para que envíe a otro igual que es el Espíritu Santo. O sea que nosotros vemos aquí de manera directa las 3 personas de la Trinidad en acción. Ahora, pudiéramos preguntar también, ¿quiénes son los que tienen al Espíritu Santo? Los que tienen al Espíritu Santo, conforme a lo que Jesús nos está diciendo aquí, son los que aman a Jesús, los que obedecen su palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si ustedes guardan mis mandamientos, dice el versículo 16, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, si ustedes me aman y ustedes guardan mis mandamientos, yo voy entonces a rogar al Padre. Es una promesa que es solo para los creyentes, solo para aquellos que viven en obediencia a la palabra de Dios. Son ellos quienes tienen el Espíritu Santo como morada dentro de ellos, como ayudador.
Y tenemos que decir que el Espíritu Santo es un poder. Sí, es verdad que es un poder, pero también es una persona. Es uno con el Padre y es uno con el Hijo. Y es el Padre quien da al Espíritu Santo en respuesta al ruego del Hijo. Mira cómo lo dice esto Juan Carlos Ray en sus meditaciones sobre el Evangelio, del Evangelio de Juan. Cito: una cuestión de importancia es la mención de las tres personas de la Santísima Trinidad. El Hijo que ruega, el Padre que da y el Espíritu que consuela. Cuando nuestro Señor dice, y yo rogaré al Padre y Él os dará, debemos considerar que está acomodando su lenguaje a nuestras mentes. Las tres personas de la Trinidad tienen el mismo poder y la misma autoridad. Fin de la cita. Lo que Él le está diciendo es que no podemos decir ni que el Padre es mayor que el Hijo, pero tampoco que el Hijo es mayor que el Espíritu Santo. No, sino que los tres son una unidad eterna, son uno. La unidad de Dios nosotros podemos verla como una persona y tres funciones diferentes. Dice Guillermo Hendricks que el Espíritu Santo es la persona en quien el Padre y el Hijo se encuentran entre sí. Y la idea es que una persona a la que Jesús está pidiéndole al Padre que envíe para que ayude a los creyentes. Jesucristo está pidiendo una persona para que esa persona venga en auxilio permanente a los creyentes. O sea, los creyentes no estarán solos, no estarán abandonados, sino que tendrán o podemos contar con la ayuda del Dios que vive dentro de nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda, el Espíritu Santo nos guía y el Espíritu Santo nos dirige. Y tenemos que estar conscientes de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es una persona. Y es una persona como lo es el Hijo y como lo es el Padre. Tiene personalidad, pero también tiene los atributos de Dios. En el capítulo 14 de Juan, donde nosotros estamos, este capítulo 14 completo habla de lo que es el consuelo de Jesús para sus discípulos. Y ahora le dice que aquellos que le aman y le obedecen, para ello Él iba a rogar al Padre por el Consolador, por el Ayudador, quien de manera fiel y de manera eficaz los iba a consolar. ¿Necesitaban un Consolador? ¿O necesitaban otro Consolador? Porque ya Jesucristo le iba a ser quitado. Y Jesús ruega al Padre por este Consolador. Entendemos esto, debemos tratar de entenderlo. Cuando nosotros estemos orando, nosotros debemos entender esto y tener esto pendiente en nuestras oraciones. Debemos entenderlo cuando nosotros estemos atravesando por momentos de dificultades. Cuando el mal llega, toque la puerta como un intruso. Cuando las cosas pasan y las situaciones nos golpean y cuando nos toca sufrir, nosotros en esos momentos debemos recordar que nosotros no estamos solos. En esos momentos difíciles, en esos momentos dolorosos, en esos momentos de crisis, nosotros debemos recordar que no estamos solos, que nosotros tenemos a un Consolador quien está consolándonos y quien nos está guiando por el camino de la palabra de Dios. Jesucristo nos dejó ese Consolador. Y nosotros debemos ir en oración. Y en oración nosotros debemos suplicar su ayuda, debemos suplicar su consuelo. Jesús le está diciendo a sus discípulos, el Padre y yo enviaremos al Espíritu Santo para que los consuele en estos momentos de dolor que a ustedes les ha tocado vivir y siempre. Y nosotros, al igual que ellos, cuando nosotros estemos
atribulado, cuando creamos que el mundo se acaba con la prueba que nos ha tocado vivir, cuando creamos que ya no hay esperanza, debemos siempre recordar que nosotros tenemos a este Consolador, quien intercede por nosotros, y nosotros debemos aprender a nosotros depender siempre del Espíritu Santo. Y dejemos de querer resolver las cosas por nuestras propias cuentas. Nosotros no podremos arreglar las situaciones, pero tampoco nosotros podremos arreglar a nadie. Y nosotros tampoco podremos calmar las crisis ni la tormenta con nuestras propias inquietudes y nuestras propias habilidades. Nosotros necesitamos descansar en el Señor. Nosotros necesitamos entender esta promesa que Jesucristo nos ha dado, y nosotros debemos entender que fruto de ello nosotros debemos vivir confiados, sabiendo que nosotros podemos recibir consuelo y esperanza del Espíritu Santo en cualquier situación en la que nosotros nos encontremos. Tenemos dónde ir. Y tenemos dónde ir cuando nosotros estemos en crisis. Tenemos dónde ir. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Necesitamos hablar con alguien porque nos sentimos descaídos. Bueno, tú no estás solo, no importa, aunque las circunstancias así lo aparenten, tú no estás solo. Tienes al Espíritu Santo contigo. El Espíritu de Dios está contigo, y tú tienes a quien clamar, tienes con quien hablar, y tienes a quien comunicarle tus problemas. Mire, una evidencia de lo que estoy diciendo de la deidad del Espíritu Santo, en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 3 hasta el versículo 4, dice allí: mas Pedro dijo a Ananías: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y el texto aquí está diciendo que le mintió al Espíritu Santo. Y es importante, porque si le mintió al Espíritu Santo, a una fuerza impersonal no se le miente. Se le mintió, y si se le mintió es porque el Espíritu Santo es una persona. Pero luego dice en el versículo 4 que le mintió a Dios, dando por sentado que el Espíritu Santo es Dios. Y esto es solo un ejemplo. Pudiéramos pasar varios días solo citando textos que nos hablen de la deidad del Espíritu Santo y de la operación del Espíritu Santo, de cómo opera. Pero nosotros debemos ir al Espíritu Santo y estar conscientes de la presencia del Espíritu Santo, no solo cuando nosotros tengamos alguna necesidad. Nosotros debemos entender que Él es nuestro ayudador, pero también nosotros, cuando nosotros seamos tentados por el mal, cuando el mal que nosotros llevamos dentro nos quiera hacer sucumbir ante el deseo pecaminoso, cuando éste se revoltee o llegue a nosotros, nosotros debemos pensar que el Espíritu Santo está con nosotros. Y debemos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a que podamos temblar ante el pecado, pero no caer ante él. Cuando tengamos deseo de mentir, recordemos que el Espíritu Santo está y vive en nosotros. Cuando tengamos deseo de hacer negocios turbios, el Espíritu Santo está ahí con nosotros. Y no hay un lugar donde nosotros podamos escondernos de Él, porque el Espíritu Santo es Dios y habita en nosotros. Cuando tengamos malos pensamientos, el Espíritu Santo está ahí. Pero también cuando tú quieras colocar tus intereses por encima del Evangelio,
Nosotros no estamos solos cuando estamos enfrentando problemas y cuando estamos enfrentando dificultades, pero tampoco estamos solos cuando nosotros estamos ante el pecado. Cuando estamos ante el pecado, también el Espíritu Santo está ahí. Nosotros debemos pedirle fuerza al Espíritu Santo para que nos ayude a vencer el mal en nosotros. El Espíritu Santo está de nuestro lado. Y el Espíritu Santo es una persona que se contrita. Versículo 17, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Por qué dice el Espíritu de verdad? Y no simplemente dice el Espíritu, sino el Espíritu de verdad. Juan Carlos Ray nos ayuda en sus meditaciones a entender esto. Mire cómo lo dice, cito. Probablemente se denomine así al Espíritu Santo porque hace ver la verdad a los hombres de forma especial. Porque la verdad es el gran instrumento que utiliza en toda su obra. Porque da testimonio de que Cristo es la verdad. Fin de la cita. Sería el Espíritu Santo quien revelaría la verdad de Cristo a los creyentes. Y de hecho, todo lo que Cristo dijo a los discípulos es el Espíritu Santo que luego de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo es que entonces les recuerda todas esas cosas. Y es quien luego que Jesús le da instrucciones de que no se vayan de Jerusalén hasta recibir al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es quien le da el poder que ellos necesitaban para poder concluir la obra que se le había encomendado. En un mundo de mentira, en un mundo de engaño, donde nos dice las Sagradas Escrituras que Satanás es el padre de la mentira, donde se vive de hipocresía, donde se vive de apariencia, donde el orgullo y el engaño son la rutina de los hombres. Hay una luz para los creyentes al final del túnel, y es que el Espíritu de verdad les sería dado para consuelo y esperanza del creyente. Quien iba a reaccionar en favor de los creyentes. Y como el mundo no reaccionó a Jesucristo, tampoco el mundo iba a reaccionar ante el Espíritu Santo. Es algo lógico. Porque solo quien ha sido regenerado, solo éste puede entender las cosas espirituales. Porque las cosas espirituales se disciernen de manera espiritual. Y el hombre natural ni puede ni quiere entender. Y no podrá. Mire cómo dice la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14 de la Reina Valera del 1960. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es aquel que no ha sido engendrado por Dios, que no le ha entregado aún su vida a Cristo. Y este hombre sin Cristo es un hombre muerto que carece de sabiduría sobrenatural. El Espíritu Santo es quien nos ilumina por medio de la palabra del Señor y muestra a los creyentes la capacidad de discernir la verdad divina. Es el Espíritu Santo quien hace eso. Los muertos espirituales son incapaces de entender la verdad de Dios. El mundo no iba a reconocer al Espíritu Santo, pero Jesús le dice que ellos sí lo iban a reconocer, que los creyentes sí lo iban a reconocer, y tenemos que tener esto claro. El Señor no está diciendo que el Espíritu Santo no estaba allí con eso, no con ellos. No es eso que está diciendo. No podemos decir el Espíritu Santo no estaba. El Espíritu Santo llegó, o el Espíritu Santo apareció, o el Espíritu Santo descendió en día de Pentecostés. No, no es así. Él le está diciendo que iba a rogar al Padre para que el Espíritu Santo haga morada en ellos. Antes de Pentecostés, el Espíritu Santo estaba con ellos. Y una muestra de que estaba con ellos es que el Espíritu Santo es Dios y posee todos los atributos de Dios. Y un atributo de Dios es que Dios puede estar en todas partes a la vez.
la omnipresencia. Pero es en Pentecostés donde el Espíritu Santo pasa a morar en el creyente. Por eso he dicho varias veces que el creyente es morada de Dios. Jesús le está diciendo que el Espíritu Santo, ellos lo iban a conocer mejor porque el Espíritu Santo iba a morar en ellos. La iglesia en el día de Pentecostés entonces se convierte en el templo del Espíritu Santo. O sea, ahora los creyentes son esa morada permanente del Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 16. ¿O no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Cada creyente de manera particular es una casa o es un santuario del Espíritu Santo. Y la iglesia es un templo en conjunto, un templo de Dios, un templo donde mora Dios en ese templo que es la iglesia. Mire cómo dice segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 16. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo, habitaré entre ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y en Efesios capítulo 2 versículo 20 al versículo 22, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cada creyente es una piedra en el templo de Cristo, que es su iglesia. Jesucristo es la fuente de la iglesia, Jesucristo es la cabeza de la iglesia, Jesucristo es la piedra angular, Jesucristo es la base, Jesucristo es el fundamento de la edificación. El templo es una unidad hecha por muchos miembros y cada miembro tiene un lugar en el edificio de Dios. Mire cómo lo dice William McDonald, cito. El rasgo singular de este edificio es que crece. Sin embargo, este rasgo no es el mismo que el del crecimiento de un edificio hecho de ladrillos y cemento. Pensemos más bien en ello como el crecimiento de un órgano vivo, como el cuerpo humano. Al fin de cuentas, la iglesia no es un edificio inanimado. Tampoco se trata de una organización. Es una entidad viviente con Cristo como cabeza y los creyentes que constituyen el cuerpo, fin de la cita. Somos el templo viviente de Dios. Eso es lo que dice Efesios. Somos un santuario de Dios y Dios mora en nosotros. Dios mora en su iglesia y se revela a su iglesia para la gloria de su nombre. Pero este santuario es separado del mundo y dedicado para el propósito de Dios. O sea, hermanos, nosotros no nos pertenecemos porque hemos sido apartados, separados para Dios. De ese Dios que nos ha hecho santuario suyo. Yo no puedo darme el lujo de hacer cosas creyendo que yo tengo el derecho de hacer todo cuanto yo quiera. No, nosotros somos de Dios, nosotros somos su santuario y el santuario de Dios es un santuario que debe estar limpio, debe ser un santuario santo. Por eso no debe existir impureza allí. Por eso nosotros debemos llevar cautivo a Cristo incluso hasta los malos pensamientos. Porque hasta con eso nosotros ofendemos a nuestro Señor. Pablo nos dice en Efesios que somos morada de Dios en el Espíritu.
El propósito del templo es proveer un lugar donde Dios pueda vivir en comunión con su pueblo. Y la iglesia es ese lugar y la iglesia también es ese pueblo. El término que nosotros encontramos aquí como morada está connotando una morada o una estadía permanente. O sea, está hablando de una residencia permanente de Dios en el creyente por medio del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que aprender a vivir con esa realidad, entendiendo que nosotros, donde quiera que nosotros estamos, Dios está ahí con nosotros. Míralo de esta manera. Dios, el Espíritu Santo, se convierte en un residente permanente en su santuario terrenal, que es su iglesia. Nosotros somos ese templo y nosotros tenemos que honrar a Dios el Espíritu Santo, porque Dios el Espíritu Santo mora y vive en nosotros, y nosotros debemos honrarlo con nuestras vidas. Nosotros debemos honrarlo con nuestro diario vivir. Nosotros debemos honrarlo con nuestra conducta, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos. Todo lo que nosotros somos debe honrar la gloria del Espíritu Santo que habita y que vive en nosotros. Somos una pieza o una piedra del edificio de Dios, que es la iglesia que está formada por todos los creyentes. El Espíritu, el Señor prometió al Espíritu Santo, darnos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo para los que aman al Señor, para los que aman a Cristo. Y en momentos de dificultades, en momentos de angustia, en momentos de tristeza, en momentos del dolor, es el Espíritu Santo quien nos consuela, es el Espíritu Santo quien nos guía, es el Espíritu Santo quien nos guía y nos consuela por medio de la palabra del Señor. Pero también es el Espíritu Santo quien utiliza la palabra del Señor para aplicarla a nuestras vidas, pero también es al mismo Espíritu Santo a quien nosotros debemos honrar y estar conscientes de que habita y vive en nosotros cuando nosotros estemos en cualquier circunstancia y cuando nosotros estemos atravesando o haciendo cualquier cosa en nuestras vidas. Cuando estemos ante el pecado, como ya dijimos. Cuando estemos ante situaciones que no agradan a Dios, cuando tengamos que tomar una decisión difícil, tenemos que pensar que el Espíritu Santo mora y habita en nosotros y que todo lo que nosotros somos debemos serlo y hacerlo para glorificar su nombre. Estamos haciéndolo así. Si no lo estamos haciendo así, es tiempo de nosotros meditar, es tiempo de nosotros reflexionar. Es tiempo de nosotros hacer un alto y nosotros ver qué nosotros estamos haciendo, a quién estamos honrando con nuestras vidas. Y si nosotros no estamos entristeciendo al Espíritu Santo que mora en nosotros con nuestras acciones, con la forma en la que nosotros vivimos, cómo nosotros honramos o a quién nosotros honramos en nuestro diario vivir. El centro de nuestras vidas debe ser la gloria de Dios, y la gloria de Dios dada al Espíritu Santo que mora en nosotros a través de todo nuestro accionar. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos dirija y nos guíe a nosotros poder hacer y a vivir entendiendo que nosotros no andamos solos, no caminamos solos, sino que ya Él nos había dado una promesa, que le dio una promesa a los discípulos extraordinaria, de que todo el que lo ame y guarde su palabra, Él le daría la promesa del Espíritu Santo. Y hoy nosotros tenemos esa promesa con nosotros. Y hoy nosotros podemos vivir de frente a esa promesa. Que el Señor nos ayude a entender y ajustar nuestras vidas. Oremos. Señor, gracias. Gracias te damos en esta mañana. Gracias por esta promesa extraordinaria que tú le diste a los discípulos y a los que habían de creer por la palabra de ellos, a nosotros. Gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos fortalece, que nos guía, que nos da fuerza. Ayúdanos, Señor, a
a nosotros entender, Señor, esta realidad, a nosotros entender que somos morada de Dios y que como morada de Dios nosotros debemos vivir vidas santas, vidas que te agraden a ti, Señor, y que debemos honrar al Espíritu Santo que mora y habita en nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que Jesucristo sea el centro de nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a que no importa lo que nosotros veamos, no importa lo embravecido que esté el mar a nuestro alrededor, ayúdanos a entender que nosotros contamos con la ayuda del Espíritu Santo y que no hay nada imposible para Él. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios le bendiga.